Bueno chicos, a altura de este video, realmente una disculpa si se supone que lo tenía desde hace 3 4 días la primera parte, solo que realmente se me ha ido de la cabeza el subirlo a YouTube. Vamos a continuar con el modelo de examen, el ejercicio número 2 que es mucho más rápido. Yo creo que vamos a ver que el ejercicio número 2 y el ejercicio número 3 en esta parte del video, ¿no? Al ejercicio número 2 es un caso común de circuitos lógicos, ¿no? No dicen, en el siguiente circuito se representa el proyecto de perforación de pozos acuíferos, tomando como ejemplos Aguapago, para poder extraer agua, abastecer, etcétera, etcétera. El proyecto consta perforar inicialmente 9 pozos. ¿Por qué 9 pozos? Que son los que representan en el gráfico, ¿no? 2, 4, 7, 8 y 9. Sin embargo, por temas de presupuesto, la empresa debe reducir la cantidad de pozos a perforar. Nos pide que determinemos, usando las leyes lógicas que nosotros conocemos, cuántos pozos vamos a perforar con el fin de reducir sus costos, ¿no? Entonces nos da la gráfica, es una gráfica bastante sencilla, es un ejemplo que le gusta usar al ingeniero, así que aprovechenlo. Y ahora tenemos que empezar a armar, ¿ya? ¿Cómo pasamos de la parte gráfica a la parte ya un poco más analítica? Con lo siguiente, ¿no? Tenemos dos tipos, yo recuerdo que tenemos dos tipos de circuitos, los que son en paralelo, ¿ya? Y los que son en serie, ¿ya? Siendo los que son en paralelo, la unión mediante una disyunción. Y siendo los que son en serie, la unión mediante una conjunción, ¿no? Dicho esto, podemos pasar a representar este conjunto, ¿no? En este caso voy a borrar todo esto, ¿ya? Y vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Empecemos por la parte más pequeña que veamos, ¿ya? En este caso vamos a empezar por Q y no P. Entonces, Q y no P, ¿de qué forma están unidos? De manera paralela. Entonces vamos a tener Q o no P, ¿no? Unidos mediante una disyunción porque está de manera paralela. Cerramos paréntesis. Ahora, R y no Q igual están de manera paralela, entonces los voy a unir de manera paralela, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, estas dos partes o estos dos segmentos están unidos en serie, entonces lo voy a conectar mediante una conjunción. Cierro corchete, cierro corchete. Y me voy a la parte de abajo. Si se dan cuenta, todo lo que está abajo está conectado de manera en serie. Entonces yo voy a conectar no P y Q y R, ¿no? Todo esto conectado de manera en serie. Y ahora, el segmento de arriba con el segmento de abajo están conectados de manera paralela. Entonces yo lo conecto de manera paralela, ¿no? Cierro corchete. Y aquí el chonquito que se encuentra afuera, que está conectado de manera en serie, si se dan cuenta, aquí en serie, tenemos P y Q que están de manera paralela, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esta proposición. Y el objetivo aquí es, obviamente, simplificar, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer dentro del corchete? ¿Hay algo que podemos hacer dentro del corchete? No, no ve, porque tenemos todos los valores distintos entre sí. Entonces, me pregunto, ¿podemos hacer algo con lo que está aquí afuera, que sería no P y Q y R? ¿Se puede hacer algo con esto? Eh, Podemos intentar, sí, se puede, yo creo que se puede hacer algo. Sí, se puede hacer algo. Mm, ya, vamos a hacer lo siguiente. Si se dan cuenta, tenemos un segmento, llamémosle S, ¿ya? Y tenemos estos valores tanto A como B, ¿no? Entonces, A como B, que tienen distintos conectivos, están unidos mediante una disyunción con S. Yo lo que puedo hacer aquí es utilizar la ley distributiva. Ya que me decía la ley distributiva, dado P y Q,
y una proposición extra, en este caso llamémosle S. Este valor de S con su conectivo lógico se va a distribuir a cada uno de estas proposiciones. Entonces voy a tener P y S o, o Q y S, ¿no? Esto de manera de un ejemplo bastante más general. Vamos a hacer lo mismo, pero con lo que se encuentra dentro de las llavecitas, ¿no? Entonces, vamos a distribuir la proposición S, que le llamamos aquí S, a cada una de estas dos proposiciones. Entonces, lo que voy a tener va a ser dos corchetes, sí, ya. Entonces, vamos a tener la proposición no P y Q y R, que se va a repetir un total de dos veces, ¿no? Porque se está distribuyendo a dos paréntesis, entonces voy a tener lo mismo, no P y Q y R, ya. Ahora, su conectivo lógico que lo acompaña, que sería una disyunción, y vamos a conectarlo con cada uno de estas dos proposiciones. Entonces, por la parte izquierda vamos a tener Q o no P, y por la parte derecha vamos a tener R o no Q. Ya, perfecto. Entonces ya lo distribuimos. Y esto se va a copiar. Lo que está a la derecha se copia. P o Q. Este tipo de ejercicio suele hacerse un poquito largo por lo que son conectivos lógicos, entonces no hay una manera sencilla de simplificarlo. Entonces, vamos con ello, ¿no? Ya, si se dan cuenta, tenemos un conectivo lógico tanto aquí como aquí, que es el mismo, ¿no? Entonces, yo me puedo dar la facilidad de borrar el paréntesis y utilizar la ley de absorción. ¿Por qué voy a utilizar la ley de absorción? Porque tengo una proposición y tengo la proposición idéntica dentro del paréntesis, ¿no? Entonces, dentro de este corchete, la proposición Q va a absorber todo lo que se encuentra dentro de este paréntesis. ¿Por qué razón? Porque tenemos distinto conectivo lógico y misma proposición, tanto adentro como afuera. Entonces, a eso se le llama la ley de absorción. Voy a tener Q, que es esta proposición que absorbió todo lo del paréntesis, o no P, que es lo que me sobra, ¿no? Eso tenemos en el primer paréntesis. Ahora, en el segundo paréntesis, ¿qué tenemos? Aquí, esto. Cabe recalcar que al momento de utilizar la ley distributiva como lo hicimos en este primer paso, el conectivo lógico entre medio de estos dos corchetes va a ser el mismo que se encuentre entre estas dos proposiciones iniciales, ¿no? Por eso es que le puse I e I. Perfecto. Ahora, dentro del segundo corchete, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué lo mismo? Porque tenemos aquí la facilidad de que igual el paréntesis ya no es necesario porque tenemos el mismo conectivo lógico. Aquí tanto afuera, tanto en medio como adentro de la proposición de la derecha. Entonces, chao paréntesis no nos sirve. Ahora, si se dan cuenta, tenemos R y R. El mismo caso que tuvimos tanto en la izquierda, lo vamos a tener a la derecha. Entonces, este valor de R va a absorber todo lo que se encuentra dentro del paréntesis y voy a tener R o no Q, que era la proposición que tenía ya desde hace rato, ¿no? Perfecto. Entonces, ya lo tenemos de cierta manera un poco más simplificado. Copiamos. Y aquí a la derecha escribimos qué ley utilizamos. En este caso utilizamos la ley distributiva, ¿no? Perfecto. Ahora, podemos hacer algo dentro de estos dos corchetes, dentro de este corchete en sí. Realmente no se puede hacer mucho, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. ¿Y qué sería lo mismo? Sería distribuir este valor. Uy, no, 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 no. No, me estoy yendo muy rápido. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta tenemos mismo
y mismo conectivo lógico, afuera como adentro. Entonces, las llavecitas ya no son necesarias. Entonces voy a tener todo ya en una sola fila, ¿no? Se podría decir. Ahora, yo tengo Q o no P, tengo R o no Q y tengo P o Q. Entonces yo tengo que saber utilizar estas proposiciones y saber asociarlas entre sí para poder realizar algo que me convenga, ¿no? En este caso, yo voy a agarrar la proposición P o Q y la voy a asociar con la primera proposición que es Q o no P. ¿Por qué razón? Por la razón de que tengo el valor de Q igual, exactamente igual, se repite. Entonces, yo voy a crear aquí un corchete. En este corchete voy a insertar Q o no P, un conectivo lógico que es el mismo que se repite aquí. Y voy a insertar la proposición P o Q. Ya, de cierta forma esto no está afectando a la proposición original porque solamente estoy asociando, ¿no? Estoy utilizando la ley asociativa para asociar entre sí las proposiciones que tengo. Ya, perfecto. Entonces, aquí utilicé pura ley de absorción, por cierto. Ya, entonces, ¿por qué lo asocié? Con la finalidad de yo sacar un factor común, como le dicen en cálculo, o en este caso la ley distributiva a la inversa. ¿Cuál es la proposición que se repite? La Q, ¿no? Entonces yo voy a sacar la Q con su conectivo lógico y dentro del paréntesis que voy a tener P y no P, o no P y P, ¿no? Y ahorita van a ver por qué. Esto es ley asociativa. Perfecto. Entonces, ¿por qué asocié no P y P? Con la finalidad de yo tener ya un valor de antitautología, ¿no? Porque nosotros sabemos que una proposición y su contraparte unidos mediante una conjunción siempre nos va a dar un valor de falso, ¿no? Perfecto. Y con este valor de falso y una disyunción, nosotros sabemos que Q o falso siempre va a ser la proposición original, que en este caso va a ser Q. Y nos queda Q y R o no Q. Si se da la misma proposición, solamente que uno está con valor distinto, en este caso uno está negado y diferente conectivo lógico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la ley de Poretsky. Esta ley de Poretsky nos dice que al tener nosotros la misma proposición, solo que uno está negado, se podría decir, la proposición que se encuentra afuera se va a copiar junto con el conectivo lógico que lo acompaña y la proposición diferente que se encuentra dentro del paréntesis. Y sería esto, tal cual. Entonces, en el antepenúltimo paso, aquí lo que utilizamos se lo conoce como ley distributiva. Aquí se lo conoce como complemento. Aquí se lo conoce como identidad. Y aquí se lo conoce como Poretsky. Perfecto. Entonces, hagamos un repaso así, chicos, para que se les quede el ejercicio. Nosotros representamos toda la proposición así, ¿no? Q o no P representa esta parte. R o no Q representa esta otra parte. P, no P y Q y R representa toda esta parte, ¿no? La primera parte, tanto arriba, está unido mediante una disyunción porque están en paralelo, tanto la parte izquierda como la parte derecha. Y están unidos mediante una conjunción porque están en serie, ¿no? Y a su vez la parte de arriba con la parte de abajo está unido de manera paralela. Entonces, la disyunción, ¿no?
Y no P, Q y R está unido en serie, por eso es que lo puse I e I. Y la otra parte, P o Q, que está unido de manera paralela, está unida a la parte central mediante una conjunción, porque está en serie, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue distribuir el término, que en este caso le llamé S, que representa no P y Q y R, tanto a la parte izquierda como a la parte derecha de esta, de este corchete, ¿no? Por eso es que vemos repetido no P y Q y R tanto aquí como aquí, porque lo estamos distribuyendo, ¿no? Estamos distribuyéndolo con su conectivo, que es este, el mismo conectivo, y lo estamos distribuyendo tanto a la parte izquierda, que es Q o no P, como a la parte derecha, que es R o no Q. Entonces, nos dimos cuenta que el conectivo lógico que se encuentra en medio de este corchete, como dentro del paréntesis, es el mismo. Por ende, los paréntesis no nos sirven. Tanto aquí como aquí, lo mismo. ¿Y por qué hacemos esto? Porque nos damos cuenta que una de las proposiciones se repite tanto afuera como adentro. Exactamente igual. Y el conectivo lógico que se encuentra afuera y el conectivo lógico que se encuentra dentro del paréntesis son distintos entre sí. Por ende, yo voy a utilizar la ley de la absorción. No, tanto en el corchete izquierdo como en el derecho. El mismo caso. Aquí con Q y aquí con R. Q absorbió todo el paréntesis, por eso es que se quedó la Q solita. Y R absorbió todo el paréntesis, por eso es que se quedó la R solita. Y solo se copia el conectivo a su derecha y la proposición a su derecha. En este caso es no P y no Q. Ahora, teniendo esto en cuenta, realizamos exactamente, realizamos exactamente, exactamente lo mismo, ¿no? Distribuimos esta P. Un momento. Ah, no, verdad. Ahora, una vez terminamos esto, nos dimos cuenta que todos los conectivos que se encuentran entre medios son iguales. Entonces ya no era necesario las llaves. Por ende, nos quedó Q o no P, y R o no Q, y P o Q. Entonces, lo que hice fue utilizar la ley asociativa para transportar el elemento que se encuentra aquí al final y juntarlo con el elemento que se encuentra aquí al principio. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de unirlos, ¿no? ¿Por qué? Porque se repite tanto Q en, en un paréntesis como Q en el otro. ¿Por qué los uní? Porque este factor era común entre sí. Y yo al juntar o utilizar la ley distributiva, pero a la inversa, me doy cuenta que tengo Q, O, no P y P. Y P y no P aquí es igual a falso, ¿no? Entonces ahí ya estoy simplificando. Y Q o falso va a ser igual a Q. Y el elemento de la derecha que me quedó se sigue copiando hasta el final. Entonces me queda Q y R o no Q. Y como Q se repite tanto afuera como adentro, pero en uno está el conectivo lógico distinto, es decir, está negado, entonces vamos a utilizar la ley de Spoledsky, que es bastante similar a la ley de absorción, solamente que aquí va a gobernar, se podría decir, la proposición que se encuentra afuera del paréntesis, en este caso Q con su conectivo lógico y se va a copiar la proposición distinta que se encuentra dentro del paréntesis, que sería R, ¿no? Y ahí quedaría el ejercicio. Entonces, ¿cuántos pozos debe perforar la empresa con el fin de reducir sus costos de operación? Y aquí directamente sería, como está en serie, va a ser Q y R, ¿no? En este caso, la respuesta van a ser 2 pozos. Bueno, queridos jóvenes, el último ejercicio del modelo, que ya tiene un valor del 30%, es un ejercicio bastante sencillo de inferencia, ¿no? Nos dice, determine la validez o no del siguiente razonamiento. Nos da un razonamiento que es decir, es algo más que nada teórico, ¿no? Si practico cada semana y tengo aptitudes, entonces llegaré a ser ingeniero. Si llego a ser ingeniero, entonces diseñaré reactores. Si diseño reactores y encuentro quien los financie, entonces podré construir plantas industriales. Encuentro quien los financie. Por lo tanto, si no voy a construir plantas industriales, entonces querrá decir que no practiqué cada semana o no
tengo aptitudes, ¿no? Entonces nos está dando un chorizango de información que nosotros tenemos que representarlo como premisas, ¿no? Entonces, todo lo que se encuentre tanto aquí arriba va a ser las premisas que vamos a utilizar y el que dice, por lo tanto, es lo que nos pide que demostremos, ¿no? Yo tengo que identificar de qué es que se está hablando, qué información tenemos O qué es lo principal de lo que se está hablando. Entonces yo lo voy a subrayar aquí. Si practico cada semana, practicar cada semana, tener aptitudes, eso ya es algo de lo que se está hablando. Entonces llegaré a ser ingeniero. Entonces aquí habla de llegar a ser ingeniero. Si llego a ser ingeniero, que eso ya se está repitiendo, entonces diseñaré reactores. Diseñar reactores. Si diseño reactores, que eso igual ya se está repitiendo, y encuentro quien los financie, entonces aquí ya está hablando de quién los va a financiar, entonces podré construir plantas industriales. Y después nos dice, encuentro quien los financie. Entonces ya con esto ya podemos ir desglosando toda la información que tenemos, ¿no? Entonces, si practico cada semana, lo vamos a denotar como una proposición llamada P. Si tengo aptitudes, le vamos a llamar Q. Llegar a ser ingeniero lo vamos a llamar como R, ¿no? Diseñar reactores lo vamos a llamar como S, ¿no? Encontrar quién los financie, vamos a llamarlo como T. Construir plantas industriales le vamos a llamar como U. Y aquí ya tenemos otra vez encuentro quién los financie, ¿no? Entonces, vamos a tener las premisas P, que representa que practico cada semana, Q, que tengo aptitudes, R, llegar a ser ingeniero, S, diseñar reactores, T, encontrar quién financie y U, construir plantas industriales. Entonces, con estas premisas vamos a trabajar, ¿no? Entonces, ahora hay que darle forma a las premisas. Vamos a empezar con la premisa número 1, que nos dice, si practico cada semana, si pasa tal cosa, si pasa P y tengo aptitudes, entonces ya estamos uniendo. Si pasa P y Q, ¿qué va a pasar entonces? Entonces llegaré a ser ingeniero. Entonces, R, ¿no? Ahora, si llego a ser ingeniero, aquí tenemos, si pasa R, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces diseñaré reactores. Si pasa R, entonces S, ¿no? Si diseño reactores, si pasa S, esta es nueva premisa, si ocurre S, si encuentro reactores, si diseño reactores y encuentro quien los financie, si pasa S y T, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces podré construir, si diseño reactores y encuentro quien los financie, entonces podré construir plantas industriales. Entonces, podré construir plantas industriales. Y como premisa número 4, que nos dice, encuentro quien financie. Entonces voy a tener como premisa solitaria T, ¿no? Entonces, ¿qué nos pide demostrar? Nos pide que demostremos lo siguiente. Si no voy a construir plantas industriales, es decir, si no U, si no pasa U, entonces querrá decir que no practiqué cada semana. Entonces querrá decir que no practiqué cada semana, que no P o no Q, o que no tengo aptitudes.
No. Esto, perfecto. Si no voy a construir plantas industriales, entonces no practiqué cada semana o no tengo aptitudes. Entonces nos pide que demostremos no U, entonces no P o no Q. ¿No? Perfecto. Ya, continuemos entonces. Nos pide que a partir de estas cuatro premisas, si practico cada semana y tengo aptitudes, entonces llegaré a ser ingeniero. Si llego a ser ingeniero, entonces diseñaré reactores. Si diseño reactores y encuentro quien los financie, entonces podré construir plantas industriales. Y encuentro plantas industriales. Bueno, encuentro quien los financie. Nos pide que a partir de estas cuatro premisas demostremos la validez del argumento. Si no voy a construir plantas industriales, entonces querrá decir que no practiqué o cada semana o que no tengo aptitudes, ¿no? Entonces, a partir de estas cuatro premisas tenemos que demostrar la validez de no P, de no U, entonces no P o no Q. Entonces, como vemos que lo que queremos demostrar es una condición, es decir, tenemos un antecedente y un consecuente, lo que podemos hacer es utilizar el método condicional. Entonces, ¿en qué se basa el método condicional? El que nosotros vamos a utilizar como nueva premisa el antecedente, que en este caso va a ser no U, y el objetivo va a ser llegar a el consecuente, que va a ser no P o no Q. Entonces, con esta nueva premisa vamos a trabajar a partir de ahora, ¿no? Entonces, como tenemos no U, que representa el consecuente de la premisa número 3, entonces nosotros podemos negar el antecedente de la premisa número 3. Entonces vamos a negar S y T. ¿Esto qué ley se llama? Se llama la ley de modus tollendo tollens. Utilizamos la premisa 3 y la 5. Perfecto. Ahora, esto se lo puede demostrar como no S o no T, por si acaso. Porque es lo mismo, ¿no? Entonces, para la séptima premisa, si se dan cuenta, tenemos T y en la número 6 tenemos no T, unidos mediante una disyunción. Si ustedes se acuerdan, podemos utilizar la ley MTP, en la cual si negamos una de estas dos opciones, en este caso con la premisa número 4, estamos negando la opción de no T, entonces vamos a poder afirmar su contraparte, que en este caso sería no S. A esto se le conoce como MTP, que yo negando una de las dos opciones puedo afirmar la otra opción. Utilizamos la premisa número 4 y la premisa número 6. Perfecto. Ahora, con no S, si se dan cuenta, no S representa el consecuente de la premisa número 2. Y como hicimos en la premisa número 6, vamos a realizar para la premisa número 8, en la cual negando el consecuente llegamos a negar el antecedente. ¿Cuál sería el antecedente? R. Entonces vamos a negar y vamos a tener como resultado no R, ¿no? Utilizando la misma ley, MTP. Premisa número 2 con la 7. Perfectísimo. Ahora, teniendo no R, usando el mismo caso, vemos que es el consecuente de la premisa número 1. Entonces, como ya sabemos, vamos a negar el antecedente. ¿Cuál es el antecedente? P y Q. Utilizando MTT. Aquí, por ejemplo, me equivoqué, no era MTP, era MTT igual. De la premisa 1 con la 8. Perfectísimo. Ahora, si se dan cuenta, la negación de P y Q es lo mismo que decir no P o no Q. ¿Y dónde tenemos esto? Lo tenemos aquí arriba. No P o no Q. Entonces coincide, ¿no? Esto es lo que queremos hacer. Entonces, ya llegando al resultado,
podemos unirlos, que vamos a unir la premisa 5, vamos a tener no U, y la premisa número 9, que sería no P o no Q. Y ahí acabaría nuestro resultado. Nosotros, a partir de las primeras 4 premisas, utilizando el método condicional, el cual yo tomo el antecedente como una nueva premisa, intentando llegar al consecuente, hemos logrado determinar la validez del argumento. ¿De cuál argumento? O el razonamiento de que si no voy a construir plantas industriales, entonces querrá decir que no practiqué cada semana o que no tengo aptitudes. Bueno, jóvenes, eso sería el modelo de examen. Un poquito larguito sí lo hice entre videos, pero intenté explicar ya todo lo referente a esto, ¿no? Bueno, ha sido un gusto, jóvenes. Igual nos estaremos viendo en clases virtuales o presenciales en estos días, sí, chicos. Así que ha sido un gusto totalmente con ustedes, ¿no?